Muy bien, y vamos a seguir entre libros, porque yo les decía que no solo hay una gran fiesta de los libros con la Feria Internacional del Libro, sino que también esto nos permite recibir a muchos autores, tanto nacionales como Marisa Vieites, que se acaba de ir, o también la de Francisca Solar, que es una escritora y periodista chilena. Hablamos con ella a principio de año, justamente por El buzón de las impuras, una novela histórica también que tiene que ver con un suceso de la historia chilena. Está su entrevista que hicimos vía teléfono, está en la página web de Sarandía, o sea que la pueden buscar allí. Así que hoy nos va a permitir, Francisca, también hablar algo más del buzón de las impuras, pero también hablar un poco más de ti. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto recibirte. Encantadísima de estar en Montevideo. Me ha encantado. Lo habíamos amenazado. Sí. Cuando habíamos hablado a principio de año, lo habíamos amenazado de que ibas a venir y se dio. Ya estoy aquí, sí, por suerte sí. exactamente. Quien lee sobre ti y se entera, o sea, se habla mucho de tu juventud, que a los 22 años firmaste el famoso contrato que te permitió tener una visibilidad muy grande a nivel internacional, etcétera, etcétera. Hace un ratito se fue Enzo Bogrinchik, el protagonista de La Sociedad de la Nieve, la película, que escribió su libro. Su libro. Claro, de la y él mencionaba cómo, bueno, en el libro está muy presente cómo te caen esos momentos de gran visibilidad cuando a veces no estás preparado, sos muy joven. Total. Y de hecho recién en esa misma silla sentado él ahí hablamos de esas cosas. Totalmente. ¿Cómo lo procesaste tú eso? Que una gurisa de 22 años tiene una proyección internacional muy grande. Es muy difícil. En Chile tenemos este dicho que dice jamás partir de gerente, ¿no? Partir de gerente es lo peor que te puede ocurrir. Y lo peor es que hay mucha gente que desea eso, pero no tiene la menor idea de lo que está deseando. Uh-huh. ¿A qué se refiere ese dicho? Por supuesto que esto muchas veces ocurre fortuitamente, no es que uno lo busque como tal. Te toma por sorpresa una oportunidad muy grande en un momento en el que no necesariamente estás preparado para tomarla y sin embargo sí tienes la lucidez de saber que si no tomas esa oportunidad te vas a arrepentir toda tu vida. Uh-huh. Entonces es una encrucijada bien terrible, bien extraña, porque, insisto, lo sabes que o ya sea por tu edad o por falta de experiencia o por lo que sea, no estás completamente preparado, pero también sabes, ¿no? De las vísceras sabes que si dices que no, te vas a arrepentir. Entonces, en mi caso al menos, se me presenta esta tremendísima oportunidad de firmar con Penguin Random House, efectivamente a los 22 años, por el éxito de mi fanfic de Harry Potter, que eso no puede ser más fortuito en la vida. O sea, la práctica del fanfiction es muy masiva, es muy popular. Hay miles de fanfics dando vuelta en internet y resultó que el mío se hizo muy famoso. Eso es muy difícil, ¿sí? De verdad es una aguja en un pajar. Tampoco te lo habías propuesto. O sea, nunca, jamás. En este mundo de las redes todo se da no tanto porque uno lo busque, sino porque exactamente. Se da. Así es, ¿no? La fama suele ser absolutamente fortuita. Lo mismo en el fanfic, y eso es lo que a mí me ocurre. Y a raíz del fenómeno del fanfic, etcétera, bla, bla, se me acerca Penguin Random House y me ofrece escribir mi primera novela inédita, etcétera, etcétera. Y claro, yo ni siquiera he salido de la universidad todavía. Claro. Ni siquiera he presentado mi tesis para titularme. O sea, ese es mi nivel de juventud y, como decimos en Chile, de pollo mojado en la vida, ¿no? O sea, todavía no sé nada de la vida y me están ofreciendo un contrato millonario para firmar con Penguin Random House. Entonces, insisto en lo que dije antes. Yo tuve la absoluta certeza de que yo no tenía ni la madurez ni la experiencia necesaria como para enfrentar correctamente quizás una oportunidad como esta. Y al mismo tiempo dije, si no tomo esta oportunidad me voy a arrepentir. Entonces, con terror, pero con mucha convicción tomé la oportunidad, porque dije, esta es mi puerta de entrada, independiente de cómo esto resulta, esta es mi puerta de entrada, porque al menos
desde mi poca experiencia en ese momento, estaba esta sensación, estaba como esta idea en el inconsciente colectivo de que entrar al circuito editorial es demasiado difícil, pero una vez que estás adentro, estás adentro. Sí. Entonces dije, bueno, independiente de cómo esto resulte, esta es mi forma de entrar. Claro, y así fue tal cual. Porque sabías, sospecho ahora, claro, visto con los años, sospecho que también creías que dependía mucho de ti. Por cierto, de nuevo, desde la inexperiencia, desde la inmadurez. Yo tenía una visión muy romántica de la literatura, por así decirlo, cuando empecé, hace 20 años, hace 19 años. Y fue muy fuerte, diría yo, incluso fue violento, encontrarme con que el circuito editorial son puros números, ¿no? Que es básicamente un circuito, ¿no?, donde se mueve mucho dinero y donde todo es si estás respondiendo o no a los números que pide la editorial. La editorial es una empresa con fines de lucro, sí, claro. ¿no? Entonces, yo, una joven de 22 años que entra a este gran circuito y además internacional, porque por supuesto que Penguin Random House España es un monstruo comparado a cualquier editorial chilena, por lo tanto a eso me refería también con partir de gerente. Entonces yo diría que los primeros 2 años, 3 años fueron tremendamente difíciles porque fue un aprendizaje tras otro muy a palos, como se llama, ¿no? O sea, yo tuve que irme de bruces contra paredes y muros constantemente para aprender dónde estaba y para sacarme, despercudirme de esta visión, insisto, muy romántica de la literatura y entender que a lo que estaba entrando era un circuito comercial, donde muy pocas veces se te va a juzgar por tu mérito literario y la gran mayoría de las veces se te va a juzgar por tu éxito o no comercial. Comercial, claro, ¿no? Que tampoco depende tanto de la calidad literaria. Entonces, bueno, no depende casi nada, de hecho. Bueno, hay casos que no los voy a mencionar porque tampoco tengo la prueba certera, pero que en el mundo editorial, grandes escritores que comprometieron sus futuras novelas por adelantos de derechos de autor, o sea, le pagaron mucho dinero, no pudieron cumplir. No pudieron cumplir. Yo sé de muchos casos. Estoy hablando de tipos pesados, ¿no? Muy pesados. Así es. Yo tampoco voy a decir nombres, pero por supuesto se sabe. Eso, entonces, pero entonces vos decís, ¿hasta dónde todo este mundo, entre lo comercial, la creación, la literatura, la buena literatura? Yo creo que ahí en ese aspecto, y aquí por supuesto estoy hablando desde mi experiencia muy, muy personal y específica, y que claro, me ha ido súper bien. Pero lo que te iba a decir es que yo creo que algo que me salvó, por así decirlo, los primeros años muy difíciles, que estaba viviendo un arrollador éxito comercial. Y al mismo tiempo te estoy diciendo que fueron mis años más difíciles. Claro, ¿no? Sí. Yo creo que algo que me salvó esos años es que, si bien, de nuevo, yo era tremendamente joven, inexperta, muy ignorante en muchos de los procesos literarios, etcétera, 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 algo que me salvó es que yo sí tengo valores y principios. Y sí supe decir que no a ciertas cosas que simplemente desde mis valores no me hacían sentido. Entonces, por ejemplo, esto que dices tú de que lamentablemente es una práctica habitual de las editoriales ofrecer mucho dinero como adelanto por manuscritos que todavía no existen. Eso es una práctica que yo rechazo completamente y he rechazado durante estos 20 años. Es decir, para mí es absolutamente infranqueable el aspecto de a mí se me evalúa por manuscrito listo. Y ahí ofréceme lo que tú quieras. Pero yo necesito saber, comprobar que tu editorial XX estás evaluando mi manuscrito y si lo evalúas bien es porque realmente cabe en tu catálogo, es porque realmente le ves potencial. Con eso yo te digo, perfecto, ahora conversemos de dinero. Y tú sos la primera que sabe que hiciste todo lo mejor para hacerlo. Por ejemplo, exacto. O sea, tú confías, si yo no estoy conforme con mi trabajo, no te voy a entregar nada, ¿no? O sea, entonces, claro, yo en toda mi carrera
Jamás he aceptado adelantos por manuscritos que no existen. Ujú. Porque yo necesito, de nuevo, que tener la absoluta seguridad de que quien me está contratando está contento con lo que está contratando. Si eso no existe, yo no firmo nada, ¿sí? Y eso, insisto, me salvó, porque efectivamente hay muchos casos de escritores prominentes que han caído, ¿no?, en ese trato facilista de aceptar dinero por manuscritos que no existen, y después no es tanto una debacle en probablemente su relación con las editoriales, porque las editoriales la verdad es que a ciertos escritores les dan segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades, sino que hace mucha mella en tu autoconcepto, en lo que crees que es, de si estás en el buen camino o no. Muchas veces el autoestima se te va al carajo, ¿no? Entonces, por eso, al menos para mí, si esto es muy personal, yo en ningún caso soy representante de ningún gremio ni nada por el estilo, esto es muy personal. Yo al menos, yo no hago tratos editoriales sobre manuscritos que no existen. Yo necesito estar segura de mi trabajo, de lo que estoy entregando, y muy segura de que la editorial sabe lo que está comprando. ¿Cómo ves a Harry Potter hoy? Harry Potter. A ver, yo soy de aquellas, de nuevo, esto es muy personal, yo no puedo separar autor de obra. Yo no puedo. Yo no creo en la cultura de la cancelación. Yo creo que la separación de autor y obra es una prerrogativa personal e intransferible. Solo tú puedes definir y decidir si quieres o no quieres, o puedes o no puedes separar autor y obra. Es imposible estandarizar ese proceso, es absolutamente personal. En mi caso, yo no puedo separar obra y autor. Entonces, en el minuto en el que yo en mi propia vida y en mi propia experiencia cultural cancelé a Rowling, que fue hace varios años atrás, Harry Potter desapareció de mi existencia. Con todo lo que te ha marcado. Con todo lo que me marcó y con lo importante que fue esa saga en mi adolescencia, así como la de toda mi generación, digamos. Yo no soy nada muy especial, sino que soy parte de una generación muy marcada por esa saga. Insisto, yo personalmente no puedo separar obra y autor, y en el minuto en el que comprendo quién era realmente la autora que yo no conocía, y porque en el fondo, desde mi perspectiva, Rowling siempre fue así, simplemente nos enteramos muy tarde, o ella se sintió libre de mostrarse, ¿no?, mucho después. Cuando yo me entero de quién realmente es, toda su obra se me va al carajo. Pero eso soy yo, ¿sí? Entonces, por eso es que a mí nunca me vas a ver despotricando públicamente contra Harry Potter, quememos todos los libros. No, jamás. Porque mi experiencia es única, solo para mí. Mis decisiones caben solo para mí. Entonces, ¿crees en la cancelación? Solo personal, jamás. La cultura de la cancelación, nunca. Salir con antorchas a la calle a quememos los libros de tal autor, nunca, jamás. No, jamás. Porque mis decisiones respecto a mi experiencia artística frente a la obra de otros depende muchísimo de mi experiencia de vida, de mis valores y principios, de mis circunstancias, de mi educación, de dónde me crié, son tantos los factores que confluyen. Entonces es imposible, de nuevo, estandarizar la experiencia cultural. Es demasiado personal. Por lo tanto, si no se puede estandarizar la experiencia cultural, sin duda no se puede estandarizar las cancelaciones, ¿no? Eso es una prerrogativa personal, intransferible, y jamás uno puede obligar a otro o presionar a otro a que sienta lo mismo que tú o tenga la misma experiencia frente a cierta obra que tú. Todas las experiencias frente al arte, toda experiencia es subjetiva siempre, y por lo tanto es absolutamente personal. ¿Neruda? Era polémica esta entrevista, estoy viendo. Estamos viendo. No pensaba preguntarte por Neruda, pero ahora que hablaste de la cancelación, sí, lo tuve presente. De nuevo, personalmente, solo para mí. Esto no es un llamado a la cancelación en lo absoluto, solo en mi vida. Claro, Neruda murió absolutamente para mí cuando me entero del rechazo a su hija. Claro. Sí. No, ese día murió, absolutamente murió. O sea, antes de saber eso, claro.
¿Cuánto me enteré yo de esto? No hace tiene tanto, que haber sido... hace- No fue hace tanto tiempo. no llega a 10 años, ¿eh? A ver, no me acuerdo, pero creo que yo debo haber estado en la universidad, así que igual, Ujú. igual se sabe hace un tiempo. Puede ser, sí. Sí, Igual él hace alguna referencia tangencial en su memoria. sí. Está- Sí. Yo me entero por por un libro Sí. biográfico de la madre, ¿no? Ujú. Sí, ahí es cuando yo Exacto, me entero. Y esto fue justamente, esto tiene que haber sido en la universidad, entonces tiene que esto tener sido, no sé, 2004, 2005, Ujú, por ahí me enteré. sí. No, ese día murió, completamente. De nuevo, porque yo no puedo separar obra y autor. Como yo soy autor, a mí me consta que cada una de mis obras está indefectiblemente pegada a mí. Indefectiblemente me identifica, todo lo que yo soy está transmitido ahí. Yo soy autor, yo sé que eso ocurre cuando uno crea una obra. Entonces, por eso es que en cualquier obra ajena, yo sé que, ya sea por A, B, Z razón, esa obra sí es representativa de su autor de muchas maneras. Sí. Entonces, yo no puedo separar obra y autor. Ujú. No, hay gente que no, y obviamente y hay ejemplos también famosos, yo que sé, Céline, por ejemplo, siempre se lo menciona, ¿no? Te separan una gran novela como Viaje al fin de la noche, Ajá. separándolo de lo colaboracionista que fue él durante la guerra, Ajá, ¿no? ajá, Entonces, o sea, ajá. y hay ese tipo de ejemplos que tratan de separar, porque si no nos perderíamos de una gran Y estoy de una gran completamente obra. de acuerdo, completamente de acuerdo en eso. Y entonces capaz que yo quiero quedarme con lo que me provocó el buzón de las impuras, quizás, y no con la opinión personal Perfectamente. de Francisca. Y me parece perfecto eso, o sea, con que la haya que- gente que haga eso me parece perfecto. Y además yo te entiendo además la honestidad de admitirlo, porque también en este mundo de las poses y en este mundo también del marketing literario y todo Ujú, eso, también ujú. hasta una editorial te puede decir, no digas estas No cosas. digas, claro. No, y tú lo decís, claro. entonces Sí. es muy honesto de tu parte decirlo y lo celebro, habla muy bien de ti, Ajá. que lo plantees en esos términos. Pero insisto en esto, yo soy muy respetuosa de aquella persona que me dice, mira, a mí me fascina la música de Michael Jackson, Ujú. independiente de todo lo que sabemos de él hoy día, Exacto. yo voy a seguir escuchando sus discos. Me parece perfecto que así sea. Claro. Esa es tu decisión para ti, en tu experiencia cultural, maravilloso. Tú y solo tú tomas las decisiones respecto a tu experiencia frente al arte. Así que me parece, si tu decisión es, yo sí puedo separar autor y obra, e independiente de todo lo que yo ya sé de Michael Jackson, yo sigo escuchando su música, me parece perfecto. Ujú. Completamente respetuosa de eso. Por eso, insisto, yo no hago extensiva, ni pública, ni masiva, ni mucho menos mis decisiones sobre mi experiencia cultural. Porque claro, yo soy escritora, pero también soy lectora. Ujú. Y las decisiones que yo tomo como lectora son solo para mí. Exacto, es así. Las historias de Francisca Solar para sus novelas, ¿aparecen las buscas como la periodista que te formaste, que sos? Sí, totalmente. De hecho, tengo esta un poco una obsesión de ir contra la corriente, ¿no? En Chile decimos ser muy contreras, ¿no? Contreras. De decir, a ver, en el Mesón de Novedades, en la ficción histórica, hay 37 novelas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Del último que yo voy a escribir en mi vida va a ser de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, yo miro las tendencias justamente para no ir con las tendencias. ¿De qué no se está Sí, hablando? la verdad que el buzón de las impuras es una historia, digo, sobre todo para nosotros, muy desconocida, pero por lo que hablamos Y para la otra Chile, vez, totalmente. O sea, esa es justamente mi intención. Es estar constantemente preguntándome de qué no se está hablando, de qué no se ha escrito, cuáles son los temas que se están eludiendo y por qué razones. Allá voy a ir. Porque mi intención es poder ofrecer, otra cosa es que uno lo logre, ¿no? Pero mi intención siempre es buscar aquellos temas y al mismo tiempo utilizar ciertas herramientas literarias para llegar al lector y que el lector empiece a leer y diga, oye, no he leído nada parecido. Esa es una pulsión más periodística que narrativa, que literaria. En la búsqueda de los Eso temas, que estás totalmente. diciendo, Totalmente. es lo que todos los programas informativos queremos todos los La días. noticia, ¿no? Sí, buscar lo Exacto, nuevo. O sea, buscar lo nuevo. Totalmente. Ahí, claro, ahí, como dices tú, se me nota muchísimo en lo periodista. Yo amé mi carrera, yo amé ser periodista y sin duda muchísimas herramientas
de la carrera, yo las pongo al servicio de mi literatura, sin duda. Todas mis herramientas de investigación están puestas ahí. ¿Y cómo aparece el dato de que en 1863, el momento más crítico de la Guerra Civil estadounidense, los miembros de la misión diplomática del presidente Lincoln en Santiago de Chile se transformaron en inesperados héroes de una de las tragedias más sobrecogedoras del siglo XXI, la muerte de más de 2.000 mujeres atrapadas en el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús? ¿Cómo aparece? Es de casualidad, y no es broma, ¿no? Estoy investigando sobre Chile en el siglo XIX, una investigación muy amplia, en esto de buscando temas, ¿no? A ver, ¿de qué puedo escribir? Qué interesante, estaba pasando en Chile en el siglo XIX. Y muy casualmente me encuentro con esto del incendio de la iglesia de la Compañía, y yo, ignorante, supina. ¿Qué es esto? Jamás he escuchado sobre esto. Nunca lo vi en Historia de Chile en la escuela, ni en la universidad. Nunca he leído nada al respecto. Yo soy muy lectora de Historia de Chile y de Historia Universal. Esto no me suena. Justamente me llamó la atención por lo ignorante que yo era sobre esto. Voy y busco un poco más de información y me doy cuenta que es un hecho gigantesco, que fue muy importante internacionalmente, que es una de las tragedias más importantes de la era contemporánea. Y yo no lo sabía. Y dije, no puedo ser tan ignorante, de verdad me sentí muy mal. Pero empiezo a hablar con mis amigos, con mi familia, con mi círculo más cercano, empiezo a explorar y me doy cuenta que nadie lo sabe. O que hay una idea muy vaga, ¿no? Flotando. Ah, sí, ¿verdad? Se quemó una iglesia, parece que se murió harta gente, pero todo muy vago, ¿no? Entonces dije, a ver, aquí hay algo muy importante. Entonces voy a investigar un poco más. Pero lo que realmente me convence de que esto es muy importante que se escriba y que se divulgue es en el momento en el que todavía estoy en la investigación muy trivial, ¿sí? Muy superficial, si se quiere. Me encuentro con que la versión oficial de los hechos es que las mujeres se murieron por su culpa. Que más de 2.000 mujeres se murieron por los vestidos. Y eso es algo que inmediatamente me hace ruido. Inmediatamente digo, no me suena, no me calza. Puede ser, pero no quiero saber. La investigadora, digo yo. ¿No? Porque en la Universidad de Chile, que es donde yo me formé, hay una muy buena formación de periodista en investigación. Entonces, inmediatamente surge en mí la periodista investigadora, ¿no? La periodista de investigación, y dice, esto a mí no me calza, yo necesito ir a las fuentes primarias, necesito saber un poco más, porque esto de que 2.000 mujeres se murieron por los vestidos realmente no me suena. Puede ser cierto, soy tremendamente ignorante en esto, tengo que ir a estudiar, pero no me suena. Y yo voy con esa convicción de necesito encontrar dónde está la evidencia de esto, y efectivamente lo que encuentro es todo lo contrario, ¿no? De que esta es una versión de los hechos completamente misógena, fabricada para ocultar la responsabilidad de los jesuitas en el siniestro, en la tragedia. Menos que los jesuitas, además, ¿no? Peor, claro. Otra cosa más, involucrando a los jesuitas. Claro, en el fondo me encuentro con que los vestidos es un vil chivo expiatorio, ¿no? Y que estamos hablando de un hecho que es bastante más complejo, donde hay muchos más factores en juego y donde la negligencia y la responsabilidad directa de los jesuitas en el hecho es muy evidente. Yo siempre lo digo también, de nuevo como periodista, cuando yo te hablo de voy a ir a la fuente primaria, me fui a todos los periódicos de 1863. ¿Cómo se cubrió la noticia? Pensando además que en Chile, para ese momento, ese es uno de los momentos de mayor libertad de prensa en Chile, de la era republicana de Chile. Entonces hay muchísimos periódicos y además de todas las ideologías posibles. El incendio de la Compañía lo cubrieron los radicales, los moderados, los liberales, los conservadores, los ultramontanos, todos. Por lo tanto, está contado e interpretado el incendio de la Compañía de todas las visiones posibles. O sea, la riqueza de información que había en los periódicos de la época era fascinante. O sea, como que casi estaba todo escrito. Lo digo siempre, mi único mérito es que me senté a leer. Me senté a leer los periódicos, que es algo que nadie más había hecho antes. Esta es una tragedia que pasó hace más de 160 años. Hace 160 años que se culpa a las mujeres de su propia muerte y nadie se había puesto a leer los periódicos donde transversalmente
todos están de acuerdo con que los responsables son los jesuitas. O sea, esto de los vestidos realmente es algo que no es inventado como tal, porque es una de las tantas cosas que se discute, ¿no? Esto de que efectivamente las mujeres utilizan estos vestidos demasiado amplios, demasiado grandes, entonces por supuesto que entorpeció el rescate y no podían salir por las puertas. Todo eso es cierto. Es absolutamente cierto. Sin embargo, no fue el factor principal, ni mucho menos dentro del incendio. Claramente no es la causa principal de las muertes, ¿no? Entonces, toda la investigación fue muy terrible para mí, fue emocionalmente drenante, porque todo era una injusticia tan tremenda. Yo me sentía muy mal de ser tan ignorante, de no haber escuchado esto jamás. Y sentí una responsabilidad muy grande de divulgar el hecho. Pero yo soy novelista, no soy historiadora. Entonces dije, ¿voy a escribir un libro historiográfico sobre este tema o lo voy a divulgar literariamente? Y decidí, obviamente, la divulgación desde la ficción histórica y específicamente desde el subgénero de la ficción documental. Por varias razones. Diría yo que una de las principales, y esto fue mi tesis, este fue mi tesis de grado en periodismo, la ficcionalización de la realidad como método efectivo de propagación de noticias. Esa fue mi tesis. Entonces, que es algo que yo creo firmemente hasta el día de hoy, que hay muchísima gente que está mucho más abierta a aprender de coyuntura a través de la literatura que a través del diario o a través del noticiario. Sí, pero correr muchos riesgos. Muchísimos, porque una novela jamás puede ser fuente bibliográfica. Esto no es un libro de historia. Por supuesto, y jamás puede serlo. Como digo, nunca puede ser una novela, jamás puede ser fuente bibliográfica. Y sin embargo, lo que yo puedo hacer a través de una novela es crearte justamente la necesidad de ir a buscar la información. Yo te creo la necesidad de ir a la biblioteca a buscar las fuentes primarias. Tú terminas la novela e inmediatamente en la nota de autora yo te digo, todas estas son mis fuentes. Este libro, este ensayo, anda a tu biblioteca más cercana o anda a memoriachilena.cl, están este y este documento. O sea, yo me encargo no solo de contarte literariamente, ¿no? El relato, la historia. Pero además te digo, aquí están las fuentes primarias. Si quieres ir a lo histórico riguroso, aquí están todas las fuentes. No me creas a mí, aquí están las fuentes, ¿sí? Entonces, no es en ningún caso obligación del novelista hacer esto, pero yo sí sentía la responsabilidad de que si realmente te gustó la novela o te conmovió lo que ocurrió y etcétera, y quieres separar las aguas entre ficción y realidad, bueno, aquí está toda la realidad. O sea, insisto, no era obligación, pero yo sí sentía la responsabilidad porque en la ficción documental específicamente, el mayor objetivo no es el relato literario, sino la divulgación de un hecho histórico. Uh-huh. Y ese es el gran objetivo del buzón de las impuras, de que todo el mundo se entere de que esto ocurrió. Y, por cierto, objetivo no secundario, sino que diría yo que otro de los grandes objetivos era la redignificación de las víctimas, quitarle el peso de la culpa a las víctimas. Claro. Quizás con el tiempo se redimensione este libro, ¿no? O que a partir lo que seguro que a partir de este libro la historia se va a contar de otra manera. Bueno, eso ha sido maravilloso y eso yo lo estoy viviendo en tiempo real. Como literalmente miles de personas hoy saben sobre el incendio de la compañía que no lo sabían hace un año, la conversación sobre el incendio de la compañía ya dejó de ser los vestidos. ¿Y qué dice la compañía? Dice puertas cerradas, puertas que se abren solo hacia adentro, los jesuitas cerrando intencionalmente la puerta de la sacristía, que eso es cuasi delito de homicidio. Esa es la conversación hoy día sobre el incendio de la compañía. ¿Pero tuviste respuesta formal de la compañía de Jesús? No, por supuesto que no. Tienen problemas más grandes que este. Y muchos más que este. A veces responden. Historia... No, lo que sí me ha sucedido, no hay ninguna respuesta formal institucional, digamos. No, nada de eso. Lo que sí me ha sucedido han sido interpelaciones específicas de jesuitas específicos, más bien descolgados, uh-huh. ¿no? O sea, no representativos de la institución. Pero todos con exactamente el mismo discurso muy patético de que en 1863 la Compañía de Jesús no era dueña del templo, lo cual es real. El dueño del templo era el Estado de Chile, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en el siglo XVIII se expulsa a los jesuitas de todos los territorios del Imperio Español, incluido Chile, ¿no? Chile era una colonia. Y en el momento de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, todos los bienes, propiedades, etcétera, que tenían los jesuitas en Chile pasan a las autoridades chilenas.
Claro. ¿no? O sea, es un inventario, etcétera, que es en ese minuto en el que las autoridades chilenas se enteran que los jesuitas son multimillonarios, ¿no? Y pedían limosna en la esquina todos los domingos. Cuando los jesuitas vuelven a Chile en el siglo XIX, le exigen al Estado la restitución de todas sus propiedades y bienes y etcétera, y el Estado les dice, por supuesto que no pienso devolverte nada, pero lo que sí puedo aceptar o lo que te ofrezco es que vuelvas a habitar todos los lugares que habitabas antes. Entonces, dabas clases en la escuela, no sé cuánto, ningún problema. ¿Quieres volver a habitar el claustro? Ningún problema. ¿Quieres volver a dar misa en el templo? Pero yo, Estado de Chile, soy el dueño. Entonces, la excusa barata, ¿no?, de los jesuitas hoy día, de estos, como te digo, 2 o 3 jesuitas que me han interpelado, es que como para el momento del incendio la Compañía de Jesús no era dueña del templo, ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que... Sí, es muy patético y además muy fácil de rebatir, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que esas interpelaciones se han diluido muy rápido, ¿no? Porque, insisto, son muy fáciles de rebatir. Yo soy novelista, pero también como investigadora, yo le revelo a todos mis lectores mis fuentes primarias. Entonces, todo eso está aquí en mi cuenta de Instagram, aquí en mi sitio web, ¿no? De nuevo, no me crean a mí, aquí están las fuentes, ¿no? Y hay demasiada evidencia de que todas las malas decisiones, negligencias, incluso actitudes criminales, insisto, de los jesuitas están completamente documentadas. O sea, a mí no me tienen que creer, la evidencia está. Entonces, por eso creo yo que no he recibido ninguna interpelación ni muy grande, ni muy institucional, ni nada, porque tienen todas las de perder. El libro se llama El buzón de las impuras, se va a presentar en la Feria del Libro. Hoy a las 7, en la Sala Dorada. En la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo se va a estar presentando El buzón de las impuras, así que pueden conocer a este torbellino que acaban de escuchar, que se llama Francisca Solar, que viene desde Chile. Y bueno, ya cumplimos con que ibas a venir a Montevideo. Sí, ahora, estoy muy feliz. Para la próxima vas a volver al programa. Sí, claro que sí. Yo feliz de volver a Montevideo. La verdad es que es precioso, y al lado de una ciudad tan grande y vertiginosa como Santiago, es un oasis Montevideo. Así que estoy feliz de haber venido. A veces nosotros nos quejamos que es demasiado lento todo esto acá, así que... Pero se aprecia. Para alguien que vive en lo vertiginoso de Santiago, la lentitud, como dicen ustedes, de Montevideo se aprecia muchísimo. Así que estoy feliz. Francisca, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.